Hola, buenas tardes y bienvenidos a Charlas con Juan. Bienvenidos a este programa. En este episodio de Charlas con Juan vamos a dar inicio a unas presentaciones de trabajos e investigaciones que se han realizado en nuestra región en el área de seguridad física y los temas relacionados. Así que aprovecho para invitar a todos los interesados que quieran divulgar sus desarrollos, sus investigaciones, sus trabajos aquí en nuestro programa, a que nos escriban, nos envíen sus resúmenes y estaremos felices de trabajar con ustedes para divulgar estos estudios y trabajos. Hoy vamos a hablar de las verificaciones remotas como una alternativa a las inspecciones. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es físico, máster en física médica, profesional especializado del Servicio Geológico Colombiano y uno de los coautores de la investigación sobre verificaciones remotas, una alternativa a las inspecciones, que fue un estudio sobre el caso en el uso de los medidores nucleares en una refinería. Juan Guillermo Ramírez, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes este trabajo. Gracias por estar con nosotros, Juan. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde eres, cómo llegaste a donde estás, para que nuestra audiencia pueda conocerte un poco. Listo, bueno, yo nací en la ciudad de Manizales y creo que fue una de las pocas cosas que hice allá. Me sacaron muy pequeño de Manizales y pues prácticamente crecí en Bogotá. Ajá. Lo podrán notar por el acento. Estudié física en la Universidad Nacional de Colombia y me gradué como en eso del 2010, del 2008, septiembre del 2008, y comencé a meterme en el tema en el 2010 gracias a una recomendación de una compañera que trabajaba en el reactor nuclear. Sí. Que fue una muy buena amiga mía. Todavía se llama Diana. Y pues me vinculó con María Luz Peña, que en su momento era la coordinadora del grupo de tecnologías nucleares. Sí. Y por cosas de la vida, pues resulté en licenciamiento y control en el 2010 y allí estuve hasta el 2016 a mediados, ya cuando estaba en camino a mi primera hija. ¿Pero eso tú querías estar ahí en licenciamiento control o por cosas de la vida terminaste ahí? Yo tenía una idea muy vaga de que existía una autoridad que se encargaba de eso en ese momento. Sí. Pero digamos que a donde yo iba a ir al rector, pero por cosas de la vida no salió. Y en las entidades públicas hay algo muy curioso y muy curioso, hay una particularidad que es que hay ley de garantías. Cuando hay ley de garantías, por ejemplo, hay elecciones presidenciales y pues cortan un día de contratación y justamente el Servicio Geológico tenía un día para contratar a un físico y yo me acababa de quedar sin la posibilidad del rector justamente ese día y llegué a licenciamiento. Bueno, esas coincidencias no existen. Sí. Pero yo ya había estado relacionado con la protección radiológica desde la universidad y pues me gustaba el tema. Pero digamos que no era una expectativa que yo tuviera en su momento. Pero bueno, así es la vida y nos trae sorpresas y pues afortunadamente el tema de la protección radiológica me ha gustado mucho y pues he estado metido en esto, ya imagínate, desde 2010. Y hace poco volví otra vez al licenciamiento y control. Después del licenciamiento y control hice una pausa y seguí trabajando en protección radiológica, pero ya de forma independiente. Formé una pequeña empresa, duré ahí 2 años y medio, me fue bastante bien, tuve unas experiencias muy gratas. ¿Qué hacía la empresa? Asesorábamos en protección radiológica en su momento. Sí, tuve un aprendizaje muy bueno ya, muy chévere. Pero salió la oportunidad de volver al servicio geológico, otra vez al licenciamiento y control. Y de allí salté al grupo de investigaciones de aplicaciones radioactivas y me metí en este cuento de hacer protección radiológica
desde otro punto de vista, desde la parte de la investigación, desde la parte de las aplicaciones. Entonces fue un tema bien interesante. Y ahora recientemente, pues volví hace una semana al grupo de licenciamiento y control. Hay como una fuerza que no me quiere dejar salir. Sí, no te quiere dejar salir, no te quieren dejar. Sí, por más de que uno quiera, no vuelve. No te dejan. Bueno, hablemos un poquito del estudio, démosle al César lo que es del César. No estás solo en el trabajo, en la investigación, tienes un equipo. Cuéntanos quiénes son los coautores de este trabajo y qué instituciones pertenecen los coautores. Listo. Bueno, te cuento que eso hace parte como del momento, como te venía diciendo, yo he ido y vuelto. En ese momento yo estaba en el grupo de investigación de aplicaciones radiactivas y estaba liderando el grupo de investigación de asuntos nucleares que tiene nuestra dirección. Sí. Y dentro de ese grupo de investigación tenemos varias líneas de investigación, entre esas la línea de investigación de protección radiológica. Okay. Y hay 4 personas que han jalonado mucho esto, pero hay otras personas que también nos han apoyado. La autora principal del artículo es Andrea Sánchez, ella es mi esposa, mi compañera, y pues con ella hemos adelantado muchos proyectos exitosos. Pues ella es ingeniera química, trabaja actualmente en licenciamiento y control. Sí. Y pues ha adelantado muchas investigaciones en esto de la protección radiológica. Ya tenemos varias publicaciones juntos y muy relacionadas con el tema. Ella es especialista en gestión pública y está terminando su maestría en analítica de datos. Y en este momento está haciendo una especialización en Argentina en protección radiológica también. Okay. El segundo autor es Jonathan Zuleta. Jonathan Zuleta era un físico, es un compañero que perdimos hace un poco más de un año. Ay, qué vaina. En un accidente. Fue una gran pérdida para nosotros porque era una persona que jalonaba mucho el grupo y que nos unía. Él era del grupo de licenciamiento y control también, en su momento, y pues pertenecía a la línea y era una de las personas que era más activa en la línea y era muy organizado, muy formal, entonces nos ayudaba como a esta parte de plantear la pregunta de investigación. Él era muy científico, muy formal, nos ayudó mucho en ese sentido y pues era muy colaborador en todo sentido, nos ayudó a estructurar todo el proceso. Bueno, estoy yo y Carolina Osorio. Carolina Osorio también pertenece al Servicio Biológico Colombiano, pero trabajaba en otro grupo de trabajo, en el grupo el de YANG, que es el Grupo de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares y Geocronológicas de la Dirección de Asuntos Nucleares. También ella tiene una maestría, tiene una especialización en protección radiológica, creo. Ya se me olvidó las credenciales de Carolina. Pero digamos que Carolina, el fuerte académico de ella es la protección radiológica, es lo que más le gusta, y ella está haciendo su doctorado en el tipo de temas. Y trabajaba muy bien con Jonathan, hacíamos un excelente grupo de trabajo. Y esto pues ocurrió en la época de pandemia, que ya les contaré un poco más adelante de esto. Es una época muy interesante. Claro, eso. Cuéntanos cuál fue el objetivo del trabajo y cuál fue la motivación, que me imagino que... Para allá vamos. Entonces, ¿qué sucedió? Estábamos en pandemia. Yo era el único que no pertenecía... con Carolina no pertenecíamos al grupo de licenciamiento y control, Jonathan y Andrea sí. Y pues nos tocó quedarnos en las casas, pegados al computador. No se podían hacer inspecciones. Entonces, pues, había como una libertad en las actividades que podíamos ejecutar, había como un poquito de desorden y pues en medio de todo este desorden, pues había una directriz de hacer investigación también. Entonces nos reunimos y entre el plan de trabajo que teníamos estábamos mirando lo de las inspecciones. En ese momento, bueno, ¿y qué hacemos ahorita con las inspecciones? Porque hay instalaciones que siguen trabajando. Los servicios de medicina nuclear no podían parar. Las plantas con medidores nucleares fijos pues tenían que seguir su operación porque tenían que seguir sus procesos productivos. Y en especial la refinería de Cartagena pues tenía que seguir funcionando. Entonces, el riesgo radiológico seguía existiendo y había que verificar y qué pasaba con esos sistemas. Además, había un riesgo de que se descuidaran ciertas cosas.
Entonces, si se perdía una fuente, podría ser que nadie se enterara y pues no podíamos ir a verificar. Entonces, bueno, ¿qué se podía hacer? Y pues como se puso de moda que hacemos reuniones virtuales para todo, empezamos a ver que hay una potencialidad de las reuniones virtuales para compartir información, compartir imágenes, poder ir a otros lados. Entonces muchas veces uno estaba con el celular caminando en la calle, cosa que no se veía muy común antes, pero en este momento de la pandemia eso se volvió muy común. Y empezamos a mirar, ve, sí, podría ser interesante esto. Hay cosas que se pueden verificar, hay cosas que se pueden verificar documentalmente, por ejemplo. Entonces, Sí. pues, ¿para qué ir a una instalación a verificar documentos? Entonces, podemos verificar, por ejemplo, el inventario y material relativo a una instalación con videos en tiempo real. Podemos tener una entrevista con un trabajador ocupacionalmente expuesto y mirar si ha hecho el entrenamiento, si tiene los conceptos claros. Podríamos hacer entrevistas en cuanto a como a indagar cómo se están ejecutando los procedimientos, cómo está el nivel como de educación de las personas en cuanto, digamos, como al comportamiento, y que hay, digamos, como un proceso de adaptación, de interiorización en las organizaciones de la cultura de seguridad, y eso se puede ver en una conversación. Los mecanismos de seguridad física también se pueden ver allí, las señalizaciones. Entonces hicimos un listado de cosas que se podrían ver. Entonces eso nos motivó mucho a continuar con el tema. Hicimos el acercamiento con un usuario, con la instalación de la refinería de Cartagena, y con un colaborador que se llama Continental Process, que se encarga, digamos, como de muchas cosas relacionadas con las fuentes radiactivas en la refinería, y logramos ponernos de acuerdo, les pareció interesante, y pues bueno, básicamente ese era el objetivo, poder superar ese obstáculo que se nos estaba presentando debido a la pandemia, y de no perder ese control regulatorio. Claro que pues obviamente hay unas... ¿Tú crees que si la pandemia no hubiera estado, esto no se hubiera desarrollado, ¿no? O sea, yo creo que esta metodología viene cuando hay una necesidad, que no hay una opción, ¿no? Digamos que, pues, si no hay opción de hacerlo físicamente, toca buscar otra y punto. Yo creo que ¿crees que si no hubiera habido la pandemia, seguiría no hubieran desarrollado más la parte remota? ¿No había ningún interés antes de eso? Exacto, no existía el interés. Nosotros, pues cuando las cosas funcionan bien, pues muchas veces se le vuelve un paisaje a uno y uno sigue así, y no mira cómo se puede mejorar, o porque funcionan bien y no me causan problemas, entonces Claro. continuamos. Pero no, sí, efectivamente, si no existió la pandemia y no hubiéramos visto la necesidad y un problema real que podía llegar a pasar, tal vez no. Aunque sí existen problemas que podrían llevar a eso, pero en ese momento pues no nos preocupaba a nosotros desde nuestra esquina. No, y me imagino que la disponibilidad también de los usuarios, o sea, no la disponibilidad, sino Disposición. la disposición de los usuarios para abrir la mente y participar en procesos diferentes. Eso es lo que da ese proceso de la pandemia, ese fenómeno de la pandemia, es lo que nos dio, ¿no? Esa posibilidad bueno, innovar. En el caso de ustedes, estaban innovando. Sí, estábamos innovando en ese momento, aunque la conversación bueno, a partir de la pandemia se dio en varios lados, pero sí fue una de las primeras publicaciones que se hizo sobre el tema. ¿Y cómo fue la metodología que utilizaron para ese piloto? ¿Qué metodología usaron ya cuando llegaron al puerto y dijeron, bueno, qué metodología implementaron? Bueno, primero fue ponernos de acuerdo y pues se planeó como una auditoría general. Ya teníamos la experiencia de hacer inspecciones. Sí. Yo tenía la experiencia de haber hecho auditorías también. Entonces, pues dijimos, no, pues hagámoslo y pensamos qué vamos a revisar, qué documentos necesitamos, qué necesitamos conocer. Y pues nos sentamos con el usuario y decimos, miren, vamos a hacer esto, el esquema es esto, necesitamos hacer una verificación previa, una preparación de la visita, necesitamos tal información, tales documentos, ellos nos las facilitaron. Luego hubo una segunda reunión. Después de analizar la información, nosotros dijimos, bueno, lo vamos a hacer así, vamos a tales unidades, vamos a verificar tales cosas aquí, tales cosas allá, tales cosas acá. Nos pusimos de acuerdo en cuanto, digamos, a los
elementos tecnológicos, a los permisos de trabajo, a los controles de, pues la refinería de Cartagena es un sitio donde se manejan muchos riesgos. No solamente el riesgo radiológico, sino que se manejan muchos riesgos, entonces había que pedir permisos, saber a qué unidades podíamos ir. Hay otros retos, además de los riesgos que hay allí. Además hay un reto de la ubicación de las fuentes. Había unos sitios que pues, son inaccesibles. Hay, por ejemplo, fuentes que están dentro de tanques o fuentes que están a 12 metros de altura y toca con grúa. Mejor dicho, no se puede con escaleras. Entonces nos pusimos de acuerdo con toda esa información de cómo se iba a hacer. Finalmente, pues se ejecutó la visita, se hizo la reunión de cierre y se sacaron conclusiones, se compartió la información con las partes participantes. Y ya, básicamente, eso es a grandes rasgos como la metodología. Ok. Y normalmente en las inspecciones pues hay un procedimiento y hay unos procedimientos ya definidos en las inspecciones. Sí. Estos están consignados pues en el procedimiento. ¿Cómo varió? ¿Cuál fue la variación de ese procedimiento? ¿Cuáles fueron las cosas principales que variaron? Bueno, lo primero fue como el acercamiento, porque generalmente en una visita presencial hay una reunión de apertura, que es una reunión muy corta donde se explica, vamos a hacer esto para que el representante legal esté enterado. Sí. Y luego vamos a cerrar, vamos a firmar un acta. Aquí el acercamiento fue mucho más grande. Fue mucho más grande porque tuvimos que acordar muchas cosas. Tuvimos que mirar todos los obstáculos que había. Tuvimos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en, bueno, quién lleva el celular, cuáles son la herramienta tecnológica es suya, es mía, qué equipos vamos a utilizar. Entonces, hay un acercamiento muy interesante que, pues, prácticamente en una parte del trabajo, pues, fuimos muy cercanos, fuimos un equipo de trabajo para lograr el objetivo, cosa que no se hace en una inspección. En una inspección, pues, yo estoy a este lado de la mesa y tú estás al otro lado de la mesa, en posiciones muy distanciadas, y eso lo identificamos como un riesgo también. Es una ventaja, pero también es un riesgo de que el inspector puede llegar a tener mucha afinidad con el usuario final. ¿Pero por qué más afinidad en esta metodología que en la otra? Sí, hay más cercanía porque tenemos que resolver problemas juntos, cosa que no se hace en la inspección. Porque en la inspección uno va y ve, bájame esto allí, llévame hasta acá, y uno va y... Claro, en este es, oiga, ponga su teléfono, la cámara. Ven, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién va allá? Entonces, es mucho más cercano, mucho más cercano. Ok. Y Pero hay que pedirle ayuda. Sí, nos pedimos ayuda mutuamente. Ve, ¿cómo solucionamos esto? Miremos esto. Oye, enfoca más la cámara. Entonces, sí. Sí, están en la inspección y aparece la foto de la hija, de la conferencia. Entonces, sí, puede pasar. Claro, puede pasar, claro, se vuelve más personal. Okay. Sí. Cuéntanos cuáles fueron los parámetros que midieron, que se verificaron. ¿Cuáles son los parámetros más importantes que se verificaron? Bueno, esto de las inspecciones está muy bien documentado. Sí. Pues, hay guías, hay docs, está la resolución, y pues están también los aspectos a verificar. Dentro de una inspección normal, uno hace una verificación documental dentro de la inspección. Entonces, uno hace verificaciones de registros, uno hace verificaciones de ciertas cosas. Esto no se hizo en esta parte. Okay. Entonces nos tocó ver, bueno, qué es lo que vamos a verificar de verdad. Y verificamos unos aspectos que son, por ejemplo, el inventario de fuentes. Eso es una de las cosas fundamentales de una inspección, hacer una verificación del inventario de fuentes, sobre todo tratándose de seguridad física. Estamos asegurando que las fuentes estén donde creemos que están y haciendo lo que nosotros creemos que están haciendo, es decir, para lo que se les autorizó. Que las fuentes estén con sus sistemas de seguridad todos implementados, la señalización, los controles de acceso, todo eso se verificó. Se hizo una entrevista con el personal, que es clave, así no se me olvida nada. Los equipos de protección radiológica se verificaron, los seriales. Fue una experiencia muy interesante porque
pues generalmente uno va a la inspección y mira en equipo y no, pero nos llevamos la sorpresa de que en la inspección remota los registros que quedan son de muy, muy buena calidad. Entonces, se puede recuperar en el futuro. Fue muy interesante. La organización también se puede verificar durante una visita remota. Es muy fácil identificar, porque uno tiene pues prácticamente a todas las personas allí, cómo funciona, cómo es la jerarquía, cuáles son las responsabilidades, etcétera. Eso también se verificó. Una vez que no se me olvide nada, las señales de advertencia, como ya lo había dicho, las fuentes radiactivas y la vigilancia radiológica, que como la parte procedimental de cómo se realiza. El tema, digamos que el reto que me parece interesante preguntarte es, y te pongo un ejemplo, nosotros en la compañía de seguridad en Golden, pues llevamos casi 18 años trabajando en muchos países haciendo trabajos de seguridad, y en esos trabajos de seguridad muchas veces nos toca verificar remotamente cómo quedan los trabajos, ¿no? Entonces, nos ha costado bastante trabajo a través de los años desarrollar digamos, esta proeficiencia en verificación de trabajos remotos, porque pues nos ha pasado de todo, ¿no? Manda un contratista una foto que es la foto que tomaron hace una semana, ¿cierto? O cogen y ponen una fecha, pero no es la fecha. O a veces nos han puesto para decir que tienen equipos de inventario, hasta fotos, diciendo, ahí está el equipo, pero es una foto del equipo. Entonces, claro, hay ese elemento de que como uno está remoto, necesita validar que todo lo que le está mostrando a uno, las imágenes y los audios, verdaderamente sean los que son. ¿Qué tecnología utilizaron y cómo atacaron estos retos para asegurar la confiabilidad del proceso? Porque es bien complejo. Bueno, ahí te cuento mucho de lo de la cercanía, ¿no? Pues había una confianza muy grande entre las dos partes. Tanto ellos como nosotros confiábamos mucho en la forma de trabajar del otro, porque pues habíamos tenido interacción previa. Teníamos una herramienta, trabajamos con Meet de Microsoft. Sí. ¿Cuál? ¿Con Teams? Con Teams, perdón. Sí. Tengo el en la cabeza. Y trabajábamos simultáneamente por nuestro WhatsApp para enviar las fotos en tiempo real. Es decir, todo era, oye, envíame una foto de tal cosa. Entonces había una cosa de la temporalidad, lo estábamos viendo ahí, porfa, acércalo. No se puede ver por esta cámara, porque pues la plataforma pues tiene unas características, porfa, toma la foto con otra cámara. Entonces había dos personas, una con la cámara y otra con el celular. Y con el periódico al lado del día de la fecha. No, pero es que era muy difícil, porque le voy a decir, venga, usted está en la unidad tal, está con la fuente tal, tómele el serial a esa fuente en ese momento. Entonces, la parte de la temporalidad, pues, era muy difícil. Saber que mañana a las 2:35 le va a preguntar la foto de tal, era muy difícil, porque es en tiempo real. Y pues las unidades están separadas espacialmente mucho. Es decir, aquí hay una fuente y más o menos a 800 metros está la otra. Entonces era muy difícil. Si quisieran hacerlo, les quedaba muy difícil. Paréntesis en lo que estás contando. Aquí hay una pregunta de Erika Herrera que nos pregunta: ¿cómo superar o qué medidas de contención considerar para los problemas de conexión o señal de red en este tipo de metodología? Pues el usuario final en algún punto puede decir que no tiene señal, ¿no? Entonces, sí, que estoy así, que tengo problema, que no tengo señal. ¿Cómo hacían para resolver eso? Pues le cuento que ese era el menor de los problemas. Teníamos tantos inconvenientes que esto era uno, pero lo que se hacía era suspender. Parábamos y cuando volvíamos a tener, continuamos. Incluso tuvimos problemas porque las refinerías, pues la mayoría de las fuentes están al aire libre. Claro. Entonces, pues estábamos con celulares, estábamos con cámaras. Entonces, si empezaba a llover, nos teníamos que decir, no hay que parar operación. La visita, pues, tuvo una programación, es decir, vamos a hacerlo de tal hora, pero... ¿Cuánto más o menos tardaba la visita? Esto duró, creo que 2 días, más o menos. 2 días, ¿8 horas al día? Ese es el problema, que no se podía saber, porque teníamos problemas de conexión, teníamos problemas de clima, problemas de permiso, estábamos en pandemia,
Y Claro. si Bueno, digamos, sí. la persona responsable de la unidad decía no puede entrar nadie, no podía entrar nadie. O la persona de la unidad estaba enferma, pues no había quien emitir el permiso. Entonces había muchas limitaciones, entonces la programación se extendió y lo que se hacía, la forma de superar el obstáculo era suspendemos y continuamos donde lo dejamos. Y eso es algo muy interesante porque sí podíamos hacerlo, porque Claro. íbamos a la casa, veíamos la grabación, nos quedamos en tal punto y al otro día empezábamos en ese punto. Entonces nos acordábamos. Y si bien en la grabación podían ver algo, y queremos ver esto adicional que vimos en la grabación ayer, ¿no? A preguntar algo Tal adicional, me cual. imagino. Sí, también sería chévere ir allá. Sí, 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 sí. entonces tiene sus ventajas, sí, Claro. tiene sus limitaciones, pero nosotros analizamos mucho eso y decíamos, bueno, pero si nos hubiera pasado allá estando, pues también nos hubiera tocado quedarnos allá un día más en Cartagena, pues con todo lo que eso implica de que ¿no? Te toca reprogramar su trabajo en Bogotá, toca Claro. retrasar el vuelo, pues al final de cuentas pues no es tan grave, pues simplemente me levanto al otro día, me vuelvo a conectar, y pues no es un obstáculo tan grande. Afortunadamente Cartagena tiene una cobertura de celular, Sí. eh, pues la refinería tiene ciertas limitaciones con algunas cosas, pero la verdad las calidades de las imágenes, los pueden ver en el artículo, son muy buenas. Y lo que quedó del registro de la visita también fue de muy buena calidad. Ese tema del registro de la visita me parece interesante porque queda en archivo, ¿no? Y entonces uno se puede devolver, mirar qué es lo que pasó, esa me parece interesante. Cuéntanos qué parámetros de seguridad física se pueden verificar o ustedes verificaron de manera remota. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ¿Cuáles parámetros y cómo lo hicieron? bueno, ¿cuáles parámetros? Bueno, yo no soy muy experto en eso de seguridad física como tal, el tema que tú manejas, pero digamos que desde el punto de seguridad física de las fuentes, Sí. pues primero lo que todo manejamos el inventario, es decir, vimos las unidades, No eran las fotos no eran fotos de las fuentes, sino eran las fuentes. estamos seguros. Seguros de que eran las fuentes. Sí, entonces, Ojalá, bueno, levántela, voltéela, exactamente. nosotros teníamos la documentación ya, sabíamos qué fuentes deberíamos esperar en cada uno, teníamos el inventario que ellos nos pasaron, entonces dijimos, vamos a ir a la unidad tal, vamos a ir al segundo o tercer piso y allí tenemos que tener tales fuentes. Luego estaban los enclavamientos de las fuentes están en su contenedor pegadas bajo ciertas condiciones pues, que impiden su retiro no autorizado, con llaves especiales, no son tornillos comunes, en ubicaciones especiales, la señalización de peligro como tal, y un control de separación de zonas, bueno, a veces me escapan las palabras. Las zonas están clasificadas y controladas y supervisadas y hay unas barreras que los separan. Claro. Esos controles de separaciones físicas se verificaron también, se verificaron el control de las llaves y las autorizaciones de acceso. Para poder entrar ahí hay que tener unos permisos de trabajo para poder entrar, y no solamente el permiso de trabajo, sino las llaves del equipo. Las fuentes tienen también su control de seguridad física para poder, digamos, abrir el shooter, Claro. el obturador para exponer la fuente. También está pues, el control de seguridad física que también tiene su llave, y tocaba pedir permiso para entrar a la unidad misma. Entonces, si miraron los controles administrativos, los obstáculos de dilación que tenemos que hacer, había también controles de seguridad física de vigilancia donde se tenía permitido, habían registros de acceso, que eso también se verificaron, y pues el registro de acceso a la instalación completa, que pues entrar es toda una historia grande. Entonces vemos todo el control de acceso desde la puerta de la Las barreras refinería perimetrales, a todas las cámaras, barreras todo. perimetrales hasta las unidades, ¿sí? Claro. Y luego hasta la fuente. Eso es un sistema de seguridad físico muy robusto, y es robusto no solamente por las fuentes, sino por los otros riesgos que se manejan, ¿no? Que, pues, Claro, totalmente. es una instalación apetecible para otro tipo de actos, además de las fuentes, de hacer daño con las fuentes. Pues hay otras cosas con las que hacer más daño, porque pues ahí tenemos explosivos, combustibles, corrosivos, etcétera. Bueno, Sí. más o menos así.
Sí, o sea, esos equipos de seguridad, ese sistema de seguridad es complejo. Es Sí, maravilloso, es sí, una cosa genial el es poder, complejo, poder ver. sí, nos costó trabajo. El, em, el, cuéntanos, digamos que me queda mucho sonando el tema de la documentación, lo que queda documentado en video, en audio, porque sobre todo te ayuda, me imagino, a preparar futuras inspecciones. Si tú puedes ver, devolverte a esa inspección, analizar todo lo que viste, lo que analizaste, puedes irte a la siguiente inspección con digamos, unas tareas ya más específicas, ¿no? Y esperando unos ajustes o lo que han pedido o lo que sea. Es bien interesante porque en la inspección tradicional no hay una documentación tan completa, no queda tan documentado todo como en esta, ¿correcto? Sí, eso es correcto, porque estamos muy, uno en el camino está muy interesado en que las cosas se vean bien, está Claro, muy preocupado por eso. Uno en la inspección real pues está verificando, digamos que, bueno, ya lo verifiqué, chuleadito, lista de chequeo, eso ya está verificado, sí, ellos tienen todas las fuentes. Aquí uno es más cuidadoso. Venga, si se ve bien el serial, sí, ven, tomamos una foto. Uno en la claro. inspección real sí toma la foto, pero no sé Si está si se borroso, sí, bueno. yo ya noté la serie por acá, pero el registro que queda, el registro Claro. fotográfico es muy valioso. Las conversaciones en el chat, uno no cree, pero son, uno tener ahí todo el trazo, que, mire, aquí fue cuando pasó esto, aquí empezó a llover, aquí tuvimos dificultades con la conexión y se cayó y tocó esperar, recuperarla una hora después. Eh, Mi, pues, mi- mi lo pregunta, podemos. Mi pregunta, Juan, es, ¿cómo es el estado regulatorio para esta modalidad? Ay, bueno, en este momento, pues lo que está regulado son las inspecciones eh, presenciales. Esto, pues, es una propuesta. El organismo ha venido trabajando en esto también, ha hecho algunas propuestas al respecto, han hecho reuniones, mesas de trabajo, el tema se está hablando. Eh, pero nacionalmente las inspecciones son presenciales. Hasta ahora son Hasta presenciales, a ahora son menos de que presenciales. sean una necesidad como la Sí. pandemia, digamos así. Es correcto. Entonces, normativamente no, digamos, no tendría una validez. Nosotros lo hicimos como, y fue una fortuna poderlo hacer así, porque hacerlo desde el grupo de investigación, pues nos Sí, permitió desligarnos de eso de la autoridad reguladora y poder tener esa cercanía con el usuario, de esa cercanía que te estoy claro, contando que claro. tiene sus beneficios y pues sus contras también. Problemas. Ujú. ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio, Juan? Cuéntanos. Bueno, la conclusión es que las herramientas tecnológicas están ahí disponibles, están para servirnos eh, y pues nos ofrecen ciertas ventajas. Nos ofrecen las ventajas de una economía, de evitar desplazamientos, de tener unos registros muy adecuados, de que Ujú. podemos revisar en el futuro de qué pasó, reconstruir muy bien qué pasó en una visita de inspección. Sirve para los dos lados, sirve tanto para el usuario que recibe la visita, poder analizar después qué pasó en la visita, si realmente las cosas que pasaron en la visita se pueden hacer. Mejor dicho, si pasaron como se querían, pues le da una tranquilidad también a la parte del representante legal que puede verificar qué pasó. Y lo otro es que le sirve mucho a la autoridad reguladora porque además de tener un registro muy completo, también le permite hacer una auditoría de cómo está haciendo las cosas. Claro, Lo otro es lo de los costos a veces de desplazamientos son muy claro, elevados, tanto para el usuario como para la autoridad reguladora. claro. El tiempo que uno pierde en los desplazamientos, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, está lloviendo, no podemos ir a la unidad tal, toca volver mañana, o se presentó un problema y, o taparon la vía y yo no puedo entrar. Digamos, impases generan unos costos muy grandes presenciales en la presencialidad, pero aquí esos costos no son tan graves. Eh, y vimos que también tiene sus dificultades. También tiene sus dificultades de lo que te hablaba de que puede uno llegar a correr el riesgo de perder independencia por lo que te Ujú. mencionaba de la cercanía. También existe el riesgo de que el usuario no sea completamente honesto con nosotros, como lo mencionabas, de la fotico, esas cosas pueden pasar y también son un riesgo latente allí. De que uno no esté viendo lo que cree que esté viendo o que no esté en la dirección que es o cosas de ese tipo.
que depende mucho de la confianza con el regulador. Es decir, nosotros nos dimos cuenta de que las inspecciones sí son necesarias, las inspecciones presenciales son necesarias, pero estas herramientas de hacer verificaciones en ocasiones para cosas específicas, para ocasiones especiales, pueden ser muy valiosas, por Y ejemplo. para temas, por ejemplo, de bajo riesgo, categoría 4 y todo, es súper interesante Sí, también. puede ser muy importante. Mejor dicho, en lo que escucho de ti, yo creo que una de las conclusiones puede ser que sí es posible. Es decir, es posible hacer una inspección, sí se puede, tiene sus retos, pero sí se puede hacer si se planea y se planifica bien digamos, que se hace una metodología bien armada. Ustedes lo hicieron digamos, no reemplaza 100% entonces el tema Correcto. presencial, pero es posible, ¿correcto? Sí, es posible y cubre muchas de las cosas que uno puede hacer en una visita presencial, pero sí, definitivamente no la sustituye completamente. Pero hay Este excepciones. estudio, sí, este estudio, ¿nos puedes compartir este estudio, Juan? Sí, claro, está completamente abierto. Regálame un segundo, ya te lo Si comparto. quieres, no, nos lo mandan, nosotros lo ponemos, queremos ponerlo en Listo. Isótopo, lo pondremos en Isótopo disponible a todas a nuestra audiencia para que vayan allá, lo accesen y lo puedan bajar desde allá, que ya nos están preguntando por el estudio. Y de todas maneras, pues me imagino que te contactarán y que te hagan preguntas, porque esta es una experiencia muy valiosa eh, que creo que le va a servir a muchos entes reguladores en muchos países, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso en Colombia, yo creo que podemos hacer mucho al respecto. Hay muchas cosas en que podemos ir avanzando. Voy a aprovechar la oportunidad para hacer política pagada. Esta es la revista de investigaciones y aplicaciones nucleares donde está publicado el artículo. Es una Sí. revista libre que pueden encontrar en la página de Servicio Geológico Colombiano y pueden descargar todos los artículos. Allá ya vamos por el número 7 y hay muy buen contenido, así que los invito a echarles un vistazo. Pues Juan, gracias por este tiempo. A mí me parece fabuloso que trabajemos juntos digamos, en procura de la seguridad física. Estos estudios, estas investigaciones es de lo que se trata, son necesarios y así es que se avanza. Y te felicito a ti y en extensión por ti a tu equipo. Pondremos el estudio en Isótopo disponible para toda nuestra audiencia en la región y que te puedan hacer preguntas sobre esta experiencia tan interesante. Gracias por dedicarnos este tiempo y contarnos de lo que hicieron y de lo que es posible para abrirnos un poquito la cabeza a todos y espero vernos pronto. Muchas gracias, Juan. Un placer estar con ustedes. Muy chévere poder compartir esta experiencia. Los invito a todos a ver el artículo y felicitaciones por tu programa. Está muy interesante. Ya tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuídate. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta, como les comenté, es parte de una nueva serie de publicación y de nosotros apoyar los estudios, las investigaciones, los trabajos que tienen que ver con seguridad física en nuestra región. Todos los trabajos e iniciativas los publicaremos en nuestro sitio de educación Isótopo para acceso gratuito a toda nuestra audiencia y que puedan ser parte de esta educación en seguridad física que tanto necesita nuestra región. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo Charlas con Juan.